bienvenidos a un nuevo video de Escuela Fácil. Hoy, en este video, vamos a conocer los sucesos más relevantes del desarrollo de la Revolución Mexicana. Antes de ver este video, te recomendamos ver Las causas de la Revolución Mexicana, un video de este mismo canal. Te dejamos el link en la descripción. Comencemos con el relato. El primer hecho importante y que podemos considerar como el inicio de la Revolución Mexicana fue la promulgación de El Plan de San Luis, manifiesto dirigido a toda la nación por parte de Francisco I. Madero. Madero, desde Estados Unidos, a donde huyó, advertido de que el gobierno de Porfirio Díaz quería asesinarlo, promulga dicho manifiesto el 5 de octubre de 1910. Lo hace después del fraude electoral en los comicios de ese mismo año, en donde él era el candidato de oposición, pero fue encarcelado por Díaz mientras se llevaban a cabo las votaciones para elegir al presidente de la República en ese año, dando como resultado que Porfirio Díaz fuera electo nuevamente como presidente de México. En el país hubo protestas por el mencionado fraude y Madero creyó que, en todo el territorio mexicano, habría gente que apoyaría su causa y no dudaría en realizar un levantamiento armado. En el Plan de San Luis, Madero llama a las armas a los ciudadanos de la República Mexicana, y por pura ocurrencia, avisa cuándo y a qué horas hay que ponerse a echar bala. En el Plan de San Luis, señala que el día 20 de noviembre, después de las 6 de la tarde, el pueblo de México debía tomar las armas y comenzar a quitar a la gente del poder y reemplazarlos por él, y por sus seguidores. O sea, hizo de dominio público que se quería levantar en armas, poniendo sobre aviso al gobierno de lo que planeaba Madero. Y entra en escena, un pipope afín a las ideas antirreeleccionistas de Madero, llamado Aquiles Cerdán. Este poblano fue encomendado por Madero para encabezar la insurrección en el estado de Puebla, pero como Madero, torpemente ya había avisado cuándo, y a qué horas, el gobernador de Puebla recibió el pitazo del levantamiento armado, y que el Aquiles ya se andaba preparando con fuscas y escopetas para el día 20. Entonces mandó a unos gendarmes a hacer un cateo a la casa de Aquiles antes de que empezaran los balazos. El 18 de noviembre, la policía, encabezada por el coronel Miguel Cabrera, se dispusieron a catear la casa de los Cerdán, pero sin decir agua va, fueron recibidos a balazos. Allí inicia el conteo de muertitos de la revolución. El primer cadáver oficial de la revolución fue el de Miguel Cabrera. Los polis piden refuerzos y la casa de Aquiles Cerdán es sitiada. El plan de Cerdán es aguantar lo más que pueda atrincherado en su casa, esperando que los otros movimientos armados se les unieran ese día y llegaran a hacerles el paro, pero tras 4 horas de balazos nadie llega. Muere Aquiles Cerdán y otros 15 atrincherados, más 80 soldados porfiristas. El 20 de noviembre, Madero ya estaba bien acicalado y bañadito en la frontera norte del país con 40 hombres, esperando a todo México con pistolas en la mano, pero nadie llegó. Ni siquiera los hombres prometidos por su tío Catarino Benavides. Ese 20 de noviembre, en la Ciudad de México, todo era como un día común y corriente. Don Porfirio, como a las 8 de la noche, viendo que nadie llegaba a echarle pleito, después de echarse su merienda se fue a dormir como si nada. Madero se regresó a su casa en Texas echando pestes y mentando madres, frustrado de que nadie se unió a su causa. Aunque no pasó mucho tiempo encabritado, ya que en diciembre se entera de que sí se habían dado levantamientos armados por todo el país. Un amigo chihuahuense de Madero, llamado Abraham González, proporcionó armas y dinero a 2 hombres que se sublevaron en el norte del país. Unos de los pocos que sí lo hicieron el 20 de noviembre como dictaba el Plan de San Luis. Estos fueron Pascual Orozco y Pancho Villa. El 11 de febrero de 1911, ya pasado el coraje de que la mayoría no lo pelara, Madero regresa a México y se pone al frente de la revolución. Pero como vimos en el video anterior, las causas de la revolución, don Panchito Madero como estratega es muy maje, y como era de esperarse, falla en su primer intento de tomar el poblado conocido como Casas Grandes, en Chihuahua. Rius dice que iba con 200 hombres. Otras fuentes dicen que iban 800. Yo digo que eran Madero, y otros 500 fulanos. No más porque me da la gana decir que eran 500 y por mero promedio, haciendo la matemática de lo que dicen las fuentes diversas. Entonces, para no calabacearla de nuevo, Madero convoca a Villa y a Orozco para que le hagan el paro, y que le ayuden a tomar Ciudad Juárez. Mientras Villa y Orozco planean el ataque a esta ciudad, se dan choques armados en diversas partes del país entre los revolucionarios y el ejército federal, sin que haya un claro ganador en cada batalla. Los campesinos guerrilleros son más bien como una piedra en el zapato, que no salen a luchar abiertamente, sino que se dedican a lanzar resorterazos y echarse a correr. Algo que irrita bastante al ejército de Don Porfis, que no logran exterminar a tanto zancudo zumbador y correlón. En las rebeliones que se dan a lo largo del país, surgen líderes revolucionarios en cada frente. Junto con Orozco y Villa en el norte, estaba Emiliano Zapata luchando en la parte sur, en los estados de Morelos, Puebla y Guerrero, representando al pueblo y a los líderes campesinos. Pero además de ellos, hubo muchos guerrilleros más, no tan notorios como los antes mencionados, pero igual de significativos en el movimiento armado. Otros líderes guerrilleros de la revolución en contra del gobierno de Díaz fueron Benjamín Gil, Salvador Alvarado, José de la Luz Blanco, José María Maytorena,
Cesáreo Castro, Luis Moya, Rafael Cepeda, Pablo Torres Burgos. Mencionaremos también a las mujeres que se unieron al movimiento revolucionario, combatiendo en las guerrillas, haciendo labores de enfermería y desde la trinchera periodística. Adela Velarde, Valentina Ramírez, Petra Herrera, Carmen Cerdán, Elisa Acuña Rossetti. El caos y el desmadrito causado por los revolucionarios hacen entrar en pánico a medio país, y a don Porfirio se le acaba la risa que le ocasionaba Madero. En el mes de marzo, Porfirio Díaz, ya escamado por tal situación, decide suspender las garantías individuales en el país. Esto quiere decir que Porfirio les mandaba decir a los ricos hacendados y explotadores extranjeros: córranle y sálvese quien pueda. Mientras esto sucede en México, exiliados en Estados Unidos, los hermanos Flores Magón, que fueron quienes por medio de sus ideas iniciaron todo el desmadre, como también vimos en el video anterior, pero que no estaban de acuerdo con los objetivos y pensamiento del espiritista Madero, deciden unirse al levantamiento armado pese a que ellos no pregonaban la violencia como camino al cambio, aunque ya no les quedó de otra. En su periódico Regeneración, unos meses antes del inicio de la revolución y durante los primeros enfrentamientos de esta, los Flores Magón ya avisaban de lo que se venía, y prevenían a la gente pobre y a los obreros, que no debían dejarse embaucar por los partidos políticos burgueses, haciendo alusión a Madero, que les caía gordo, y a su partido antirreeleccionista. Los Flores Magón aseguraban que Madero solo aprovecharía la sangre y sacrificio de los campesinos para ponerse a él en el poder. O sea, otro Porfirio Díaz, solo que más chaparrito y menos listo. Ricardo Flores Magón pregonaba sobre una libertad económica, y en su periódico Regeneración, explica qué significa la frase que poco después sería asociada eternamente a Emiliano Zapata. Flores Magón, antes de unirse militarmente al conflicto, pregona que la revolución debe ofrecer tierra y libertad. Si quieren saber más sobre las ideas liberales de Ricardo Flores Magón, y una cronología muy bien compendizada de la revolución, e incluso de situaciones personales de los Magón durante el conflicto y que influyen en el pensamiento político de Ricardo Flores Magón, pueden leer el libro La Revolución Magonista, de Armando Bartra y Jacinto Barrera. Les dejamos el link de descarga en la descripción, es gratis, ya lo saben. Para enero de 1911, en la parte fronteriza del país, ya había levantamientos armados que luchaban en nombre de los magonistas. Madero manda a Jesús Flores Magón a hablar con su hermano Ricardo sobre una alianza, pero Ricardo no acepta. Él quiere una revolución económica del país, no política. Sigue con la idea de que no tiene chiste cambiar de presidente si todo va a seguir igual, ya dijimos que así veía Ricardo a Madero, más de lo mismo. Porfirio se entera de que Pancho Villa y el Pato Pascual están afuerita de Ciudad Juárez, listos para invadirla. Entonces manda decirle a Madero que aguante, que todos estamos chupando tranquilos y que en ese México moderno todo se arregla con palabras y no con balazos. Madero, como el ingenuo que todos conocimos en el video anterior, les dice a Villa y Orozco: espérense tantito que me habla mi mamá, pero ambos dos le dicen muy educadamente a Madero: pues ora tejones porque no hay ardillas, pinche chaparrito montaperros, no venimos a dar la vuelta solo por tus caprichitos. Y zas, que toman la ciudad. Esto pasó en mayo de 1911. Porfirio Díaz entonces, al ver caer a Ciudad Juárez, una pequeña ciudad, que no importaba ni política ni económicamente al país, hace lo menos pensado. Con todo el poder que ostentaba, con un ejército bien entrenado y alimentado, y él, con toda la experiencia militar de 2 guerras y 35 años como emperador absoluto, confrontando a campesinos analfabetas, sin entrenamiento militar, que tenían como líder a un sonso chaparrito millonario que no tenía nada de qué preocuparse en la vida, dijo: me doy, ya estuvo, ya estuvo. Antes de que Madero pudiera regañar a Villa y a Orozco por pinches desobedientes, Francisco Carvajal, representante del gobierno del general Porfirio Díaz, le presentó en Ciudad Juárez a Madero el Tratado de Ciudad Juárez, que básicamente era la rendición de Porfirio Díaz y su carta de renuncia al poder. Al parecer Madero sí recibió ayuda del más allá, porque no se entiende una rendición de Porfirio Díaz en tan poco tiempo y teniendo todas las ventajas para vencer a los revolucionarios. En dicho tratado, también se establece que queda como presidente interino, Francisco León de la Barra, que en pocas palabras, solo servirá para organizar el cambio de poder presidencial. Madero entonces organiza una sesión espiritista para preguntarle a la ouija si no está soñando, los espíritus le pellizcan la nacha derecha y se da cuenta que no es un sueño. Entonces firma el Tratado de Ciudad Juárez y se va a celebrar con unas victorias. La revolución, llamada en esta etapa Revolución Maderista, duró entonces solo 6 meses. Sí, 6. Porfirio se fue tranquilamente del país sin pagar su genocidio, ni el despojo de tierras, ni por el empobrecimiento de la nación, ni por mandar matar al perro de John Wick. Madero le dijo a los revolucionarios que debían de poner las armas, que era uno de los puntos acordados del Tratado de Ciudad Juárez, y hacerle caso al nuevo gobierno, en lo que se hacían las votaciones y se ponía el de presidente. No hubo cambios en la Cámara de Diputados ni en la de Senadores y para Madero esto no era problema. Las predicciones de Flores Magón, sobre no un cambio de gobierno, sino solo un cambio de personaje, parecía que se harían realidad.
Solo iban a cambiar al muñequito de la cima del pastel, por uno más pequeño. Zapata dijo que sí desarmaba a su gente, pero que primero se cumplieran con los acuerdos del Plan de San Luis, devolver a sus verdaderos dueños las tierras arrebatadas. Y le dijo a Madero algo que le caló bastante porque le recordó a su archirrival Magón. Zapata dijo, queremos tierra y libertad. Madero le dijo que sí, pero que luego. Cuánta impaciencia por unas parcelas, carajo, después de que quedara en Morelos como gobernador, un porfirista, y de que el general Victoriano Huerta, sí, el mismo genocida a las órdenes de Porfirio, llegara a esas tierras con la intención de desaparecer a los zapatistas. Zapata pidió explicaciones de por qué Huerta andaba cazando a sus guerrilleros. Madero cantinfleó sobre lo horrible que es la violencia armada para conseguir objetivos. Entonces Zapata, a quien Madero quería comprar regalándole un ranchito por sus servicios a la revolución, olió una traición y mandó a chiflar a la loma a Madero. Después del rompimiento de Madero con Zapata, todo estuvo en calma en lo que Madero tomaba oficialmente la silla presidencial. Todos creían que el cumplimiento de promesas y el cambio en el país se vería una vez que el chaparrito espiritista tomara el poder. En octubre de 1911 se dieron las votaciones para presidente, en donde ganó Madero. Madero, junto con su gabinete porfirista y el ejército también porfirista, y que solo Madero creía que lo apoyaba a él, se puso a gobernar básicamente con las mismas ideas y con los mismos colaboradores del expresidente. A Zapata poco le dura la paciencia, esperando el cumplimiento del Plan de San Luis, entonces convencido de que las promesas no se van a cumplir, elabora el Plan de Ayala, fechado en noviembre de 1911. El Plan de Ayala, en resumen, es un documento en donde Zapata señala de traidor a Madero, y lo declara inepto para el cumplimiento de las promesas de la revolución. Dice con todas sus letras que Madero tomó la silla dictatorial para él mismo y que lo desconoce como jefe de la revolución y como presidente de la República. Sopas. Si quieren leer por ustedes mismos el Plan de Ayala, les dejamos un link en la descripción de una edición conmemorativa realizada por la UNAM. Zapata señala como jefe de la Revolución Libertadora a Pascual Orozco y dice que, en ese mismo instante, continúan con la revolución iniciada por Madero en el Plan de San Luis. Y que se arman los trancazos otra vez, pero ahora sí de a de veras. En todo el país, los que antes lucharon contra el gobierno porfirista, ahora se levantan en armas contra Madero, decepcionados de él. Este es el resumen de los hechos narrados en este video. 1. 5 de octubre de 1910. Madero proclama el Plan de San Luis, un llamado a toda la nación para levantarse en armas. 2. 18 de noviembre de 1910. Muere Aquiles Cerdán en el primer enfrentamiento revolucionario. 3. 20 de noviembre de 1910. Se dan levantamientos armados en gran parte del país. Villa y Orozco en el norte. Madero, sin saber esto, regresa a Texas, pensando que nadie atendió al Plan de San Luis. 4. Enero de 1911. En el norte del país, se dan levantamientos armados a nombre del pensamiento magonista. 5. 11 de febrero de 1911. Madero regresa a México desde Estados Unidos y se pone al frente de la revolución. 6. 16 de marzo de 1911. Porfirio Díaz suspende las garantías individuales en el país. Esto quiere decir que el poder del Estado crece, a una costa de los derechos constitucionales de las personas. 7. 10 de mayo de 1911. Pancho Villa y Pascual Orozco toman Ciudad Juárez, a pesar de que Madero se arrepintió y ordenó no hacerlo. Esto, luego de que hablara con un enviado de Porfirio Díaz. 8. 21 de mayo de 1911. Se firma el Tratado de Ciudad Juárez, entre el gobierno de Díaz y Madero. 9. 25 de mayo de 1911. Porfirio Díaz renuncia a la presidencia ante la Cámara de Diputados. 10. 26 de mayo de 1911. Porfirio Díaz abandona el país, se exilia en Francia. 11. 15 de octubre de 1911. Se dan las votaciones para presidente en donde resulta ganador Francisco I. Madero. 12. 28 de noviembre de 1911. Zapata promulga el Plan de Ayala. En él, desconoce a Madero como presidente de la República, señalándolo de traidor por incumplimiento al Plan de San Luis. Y hasta aquí llegamos con el video de hoy. Si quieren saber cómo continúa esta historia, no dejen de ver el video 3 de la Revolución Mexicana en este mismo canal, Escuela Fácil. Hasta pronto.